La cuestión del otro, el asunto indígena en los diálogos de paz. Podríamos decir que aunque no se hace una referencia implícita o directa sobre los derechos indígenas, con especial énfasis en la comunidad wayú, no sería absurdo incluir que una parte del acuerdo, y más exactamente en el segundo punto de las negociaciones de paz entre las FARC y el Estado Nacional, aparece suscrita una efectiva solución tanto al problema de la legitimidad y de la visibilidad política de ciertos sectores que históricamente han sido excluidos de los escenarios e instituciones nacionales. Minorías todas ellas, pero masivas al fin y al cabo. Esta búsqueda de una apertura democrática y que es parte vital del proceso de paz que se lleva a cabo entre el Gobierno Nacional y las FARC, aparece suscrita entre los acuerdos como uno de los primeros pasos de transformación de la política pública nacional y su transición de una democracia representativa a una democracia participativa. Pero, ¿cómo entender aquellas nuevas cartografías del poder que están en juego en la mesa de negociación entre el Gobierno y las FARC en torno a una efectiva pluralización de la democracia en relación con lo indígena? ¿Y por qué es necesaria esa visibilización de lo otro? ¿Qué deudas históricas y sociales tiene el Gobierno Nacional con ellos? Con el establecimiento constitucional del carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana en 1991, fue inevitable que se diera en el territorio nacional la visibilización discursiva de ciertas actividades que resultaron por muchos años ilegibles. Actividades infirmas como las de las comunidades indígenas para las instituciones del gobierno local, emergencias culturales que desde los bordes de la episteme nacional pusieron en entredicho no solo la idea de un sujeto único dentro del territorio nacional que eliminaba de antemano el reconocimiento político y jurídico de una vasta diversidad étnica y cultural que estaba hace siglos cifrada en el territorio colombiano, sino que aparecieron nuevas emergencias, tanto jurídicas como políticas, que permitieron primero el reconocimiento, su visibilización en el escenario nacional de ese otro que convivía hace siglos en mi territorio, y segundo, le abrió una cuota al tema indígena dentro de las agendas políticas nacionales, es decir, el Estado colombiano dio por primera vez en la historia política de la nación a ese otro posibilidad de tener voz y voto dentro del régimen de lo establecido. Pero esta visibilización de lo otro en el ámbito institucional y que estuvo consignada como uno de los grandes avances políticos de la Constituyente del 91 en términos de promoción de lo otro, ¿fue de verdad efectiva? ¿Es medible? ¿Y por qué está negociándose una nueva apertura en términos de democracia y promoción política para estos otros invisibilizados en los acuerdos de paz? En el seno de los países latinoamericanos, como ocurre dentro del espacio nacional colombiano con las movilizaciones indígenas, estas nuevas emergencias culturales y sociales han buscado, desde que fueron identificados como sujetos nacionales, los canales o caminos políticos que les permitan provocar un cambio en la matriz socioeconómica y política de la nación. En tal circunstancia, es comprensible que las reivindicaciones de estas nuevas minorías busquen, desde sus márgenes de visibilidad, perturbar y ampliar el discurso del Estado Nacional interviniendo sobre lo visible y lo enunciable. Es decir, que desde la Constitución del 91 han querido configurar su propio lugar de aparición para hacer ver al mundo esas otras formas a otro mundo en donde antes no tenían lugar para ser vistos y escuchados. El problema es que esa visibilización, apertura que se esperaba con la Constitución del 91 de lo otro en términos políticos, además vinculado con la ampliación del discurso nacional con el reconocimiento de las nuevas o más bien olvidadas configuraciones identitarias que quedaron por fuera del conteo inicial, ha sido a medias, casi nula. Pensemos no más en el número de representantes dentro de los organismos indígenas que operan dentro del Estado Nacional y que de verdad tengan posibilidad de maniobra y de operación política. Estas comunidades étnicas como los wayú han sido, más bien desde el 91, silenciadas o en el mejor de los casos se han expresado marginalmente, como voces aisladas o de manera mistificada en la logomaquia del poder. En los últimos años, ante la imposibilidad de negar que no solo tienen algo que decir y reclamar, sino también la posibilidad de replantear la noción de ciudadanía y traer nuevos procesos de redefinición sobre lo nacional, el Estado Nacional, valiéndose de su agenda política multicultural y diversa, ha optado por secuestrarle la palabra. Para ello, han utilizado el artilugio de una ventriloquía etnicista, según la cual aparentemente hablan los indígenas mientras lo realmente audible es el propio discurso del Estado, que es el violento discurso afincado en la codificación de lo que es ciudadano y lo que no lo es decir, de quién tiene derecho a ejercer la política y quién no. Pero en ese horizonte de luchas sociales, de debate político e ideológico, la presencia y el peso de la cuestión indígena en Colombia, un ejemplo actual es el problema de los niños wayú que fallecen por desnutrición y otras causas asociadas a la corrupción estatal, regularmente son mínimos y simplemente nulos. Es decir, la agenda para una promoción política pensado en y desde lo plural ha fracasado. Por consiguiente, la búsqueda de una solución a la llamada cuestión étnico-nacional ha construido en los tiempos modernos uno de los mayores y más complejos desafíos sociopolíticos,
desafío que se ha puesto en la mesa de negociación de La Habana radicalmente en el segundo punto del acuerdo general que versa sobre la participación política. Esa apertura democrática como la única vía para la construcción de una paz duradera emerge como una necesaria revisión de lo que fue formulado en la Constitución del 91 sobre la promoción política indígena en las instituciones y órganos de control del Estado Nacional y que han sido asumidos hasta la fecha con concepciones insuficientes y criterios sectarios, teniendo como consecuencia que los avances realizados desde el Estado Nacional por reconocer al otro en sus proyectos de cambio no incluyan la cuestión étnico-nacional, pero sí planteamientos en que se siguen sosteniendo dispositivos del viejo integracionismo, la afirmación del carácter occidental de la nación que trata de establecer fronteras y espacios concretos y de crear para quienes los habitan un afuera y un adentro, un nosotros claramente separado de los otros. En efecto, la problemática étnico-nacional se presenta históricamente como una relación conflictiva entre el Estado por una parte y las comunidades indígenas por otras, que mantienen ciertas lealtades identitarias propias. Para superar ese sistema basado en la centralización y la exclusión, que cierra toda posibilidad de participación política y reconocimiento ciudadano del otro en los asuntos nacionales, se vuelve necesario y obligatorio explicar las tres vías democráticas con las que se pretende consolidar esa apertura al otro y que han sido construidas en los diálogos de paz en La Habana entre las FARC y el Estado Nacional. La primera vía es una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político colombiano, como serían las movilizaciones indígenas con una efectiva participación en las decisiones estatales, lo que llevaría a enriquecer el debate y la deliberación de los grandes problemas que aquejan a la nación. Segunda vía, promover la participación del otro a través del fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, lo que generaría un robustecimiento de los espacios de participación ciudadana. Y tercera y última vía, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad colombiana que habían sido negadas a partir de la negación de lo otro. Estas tres vías pretenden promover la inclusión política no solo de las FARC, sino de otras voces que resultaban disonantes, muchas de ellas no audibles dentro del ejercicio político nacional, como son las de las comunidades indígenas. Esta apertura democrática, que permitirá la consolidación de muchas voces, algunas de ellas opositoras, será un hito histórico para las llamadas movilizaciones indígenas, porque significará no solo garantizar sus derechos especiales para unas minorías étnicas no tenidas en cuenta antes de la idea del Estado Nacional, a pesar de ser reconocidas en la Constitución del 91, sino porque a partir de esas nuevas políticas públicas, establecidas desde los márgenes de la diferencia y la diversidad, amparadas por los nuevos acuerdos de paz, las agrupaciones indígenas, como la comunidad wayuu, empiezan a ser percibidas como sujetos productores de cultura, con voz y voto dentro del ejercicio democrático. Es decir, que la parte de lo sin parte emergen como excedentes culturales que ponen en crisis toda cuenta efectiva de las partes de la sociedad colombiana, por lo que se vuelve obligatorio crear nuevos espacios de participación política para estas comunidades. A partir de estas reivindicaciones, las comunidades indígenas van a tener la posibilidad, primero, de ampliar sus márgenes de visibilidad cultural interviniendo sobre lo visible y segundo, que puedan obtener una participación efectiva y real, ocupando cargos en la administración pública. Ese ejercicio de integrar políticamente esas minorías es configurar un lugar de aparición para hacer ver lo indígena en otro mundo, asegurando su participación en la política nacional. A fin de cuentas, estas tres vías mencionadas son la aceptación de que existe una pluralidad política en nuestro territorio, en la que los actores indígenas tendrán la posibilidad de procesos de discusión y deliberación frente al Estado colombiano y que ese verse en lo político, lo indígena y el Estado nacional se convierta en una forma de acción cuya base siempre sea un proceso de libre presentación de razones entre iguales.